Enfócate en tu bienestar personal y espiritual. Del resto nos encargamos nosotros. Asunción, Buenos Aires. Aquí es donde todo comenzó, ¿sí? Estoy en el lugar donde escribí la doctrina unificada, aquí en Buenos Aires, más precisamente en la zona oeste de lo que nosotros llamamos Gran Buenos Aires, más precisamente el partido de La Matanza, donde yo me crié. Yo nací en el barrio de Liniers y de bebé me crié en Mataderos, así que estoy limítrofe con la República de Mataderos, que es parte de mi vida, ¿sí? Parque Alberdi, Avenida de los Corrales, Ruta 3. Sí, es parte de mi cultura personal. Y hoy de vuelta a mi tierra quería iniciar este 2024, ¿sí? Ya con estos terceros videos en el año, sobre cómo abrir nuestros caminos en la vida. Es decir, estamos en enero 2024, sobre todo para mis hermanos argentinos, tiempos de cambios, tiempos duros por venir, la realidad mostrando una cosa y la esperanza otra, momentos complejos para toda Latinoamérica. Un saludo para todos los amigos de Ecuador que no la están pasando bien, un saludo muy grande para todos ellos, que sea con los mejores resultados. Mi nombre es Pablo Barrera, bienvenidos a este video aquí desde Buenos Aires, Argentina, capital fundadora de la doctrina unificada. Títulos. Gracias a todos los mensajes de bienvenida de mis compatriotas, gente de religión, gente que no es de religión, amigos de la infancia, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Por la cálida bienvenida en mi propia tierra, ¿sí? Así que sorprendido por la gente que me conoce, por la calle, gente rara, digo, 2, 3 gente rara, el problema es cuando se te juntan 4 o 5 gente rara en 6 manzanas, ¿sí? Eso da cierta sensación de extrañeza de mi parte, así que muchísimas gracias a todo el público. Porque vos calculás la cantidad de suscriptores que tenés y demás cosas y decís, no hay relación entre una cosa y la otra, que sé yo, capaz que ven más acá cerca de la capital, ven más Pablo Barrera Magia acá que en el interior, pero no creo, sí, está bastante bien distribuido. Hoy vamos a hablar de abrir caminos, pero antes quería hacer algunos comentarios que pasaron estos días. Mucha gente se enojó porque yo pasé 287 videos a modo premium con un solo mecanismo de suscripción. No hay niveles de suscripción, un solo nivel de suscripción. En algunos países te dejan acceder y en otros países a veces no te dejan acceder a unirte como miembro. Las razones son las políticas de YouTube, por lo cual desconozco, ¿sí? Si tiene que ver con temas de zona, de acceso a tipo de contenido, si tu país acepta ese tipo de contenido por lo general o lo rechaza, así que no me puedo hacer responsable de ello. En cuanto al contenido, está bien, el canal tuvo una caída de más cosas, pero tuvieron prácticamente 7 años para bajarse todo el contenido. Y precisamente apenas somos 18.600 suscriptores a la fecha. Por lo cual lo que está por venir, que van a ser muchísimos más suscriptores, va a ser que todo ese contenido que ustedes sí, los 18.000 suscriptores y muchos más después compartidos por vía BitTorrent, en internet, la gente me manda las filmaciones que está viendo el video. Muchísimas gracias a todos en Instagram, ¿sí? La cuenta de Twitter, mi cuenta de x.com/sanigre, la voy a dejar exclusivamente para mis cosas políticas. Sí, quería anunciar oficialmente el lanzamiento de un nuevo canal sobre divulgación política, sobre peronismo y justicia social, así que compañeros, prepárense, ¿sí? Para lo que yo pueda contribuir en la medida de mis capacidades, que es contar cosas relacionadas con qué es el peronismo, qué es la doctrina peronista, qué es la tercera posición, ¿sí? Todo ese tema de temas políticos que no tienen nada que ver con este canal. Entonces separemos la iglesia del Estado, muchachos. Así que si se quieren suscribir, aquellos compañeros y no compañeros, si se quieren entretener un rato con un contenido completamente diferente, y obviamente está de más decirlo que lo banco yo, ¿sí? No hay nadie detrás políticamente de mí. Arranco de cero, había 44 suscriptores, hoy a la mañana arranca cero, de cero, sin apoyo de nadie, pero con algunos compañeros sabiendo que esto va a suceder. Algunos me dijeron, por favor, espera hasta enero para hacerlo, y bueno, ya esperé hasta enero y lo hice. Así que suscríbete a Convergencia Peronista aquí en YouTube, que es
mi medio de comunicación favorito y no me sacás de YouTube ni a cañonazos. ¿Por qué? Porque la única que banca también este proyecto político, como si no fuera poco, es esta persona. Es la única, ¿sí?, mano negra comercial que tiene este proyecto. Mirá. Asunción, Buenos Aires. ¿Entendiste, no? Muy bien, ¿eh? Un saludo para todos. Abrir caminos. ¿Qué carajo es abrir caminos? Mira, cuando no te va bien en nada es porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está funcionando. Sí, tenés contratiempos para todo y para todos. Discutís con todo el mundo. Te peleas por nada con tu mujer de la nada, o viceversa. En el trabajo tenés problemas. ¿Querés emprender un negocio nuevo? Tenés un ahorro y decís, no sé si emprender ahora que cambió el gobierno en tu país. Quiero emprender y tengo miedo del riesgo que eso implique. Tengo mucha envidia a mi alrededor, ¿sí? Antes de hacerte un abre caminos, vos tenés que tener resuelto lo que necesitas. Es decir, vos tenés que tener una lista, un proyecto personal. Vamos a suponer que vas a emprender un negocio. Ahora que estamos en la época en que la gente ya no quiere trabajar bajo patrón, la que puede o tiene una mejor formación, dice, yo podría dedicarme en solitario, ya tengo 2 o 3 clientes que me dan un ingreso extra, casi no duermo, pero ya terminé mis estudios, estoy trabajando en una buena empresa y tengo 3, 4 clientes personales que atiendo después del trabajo. Y estoy listo ya para, por ejemplo, ponerme una cooperativa o una pequeña empresa de servicio de software e informático, que es más o menos el palo que yo conozco, para darte un ejemplo también de las cosas que he vivido en emprendimientos de esa clase. Aciertos y fracasos. Para empezar el camino, antes de abrir el camino, vos tenés que ir con la cabeza ordenada para abrirlo. Por ejemplo, dice, háblame los caminos, que ando mal, no tengo dinero. Pero a Yu se le paga el abrecaminos. ¿Sí? Vos no podés hacerte un abrecaminos salvo que alguien te haga una caridad con un abrecaminos. Yo personalmente no te lo haría jamás. Porque si llegaste a esta situación es porque también vos te permitiste un montón de comportamientos que te llevaron a un natural fracaso. Tu actual cerramiento de oportunidades en tu vida es producto de tus malas decisiones en el pasado. Hayan sido de buena o de mala fe, eso no importa en lo más mínimo. Una mala decisión es una mala decisión, con o sin buenas intenciones. Los errores no son patrimonios de los malos o de los que se portan mal. Los errores son patrimonio de la humanidad. Y Eshu opera en el inconsciente colectivo. Eshu es toda la humanidad en esa dualidad, en ese movimiento mercurial permanente de no tener fija una idea. Eso es la masa en definitiva. Para abrir los caminos tenés que atravesar esa pared de zombies psíquicos que pueblan nuestra región. Esa anomia mental de como todo es relativo, hasta mi tristeza lo puede ser, perdidos eternamente en percepciones artificiales que crearon los mismos estímulos que crearon lo opuesto 50 años atrás. Por lo cual, ¿qué es abrir los caminos? Ayudarse a abrir los caminos, primero que nada. Una lista de objetivos realistas a 1 año y medio, escritos en un cuaderno con tinta azul, o tinta líquida azul, mejor todavía, traza un destino que el camino tiene que realizar. El camino tiene un inicio, un medio y un fin. Lo que sucede entre esos puntos, que puede ser nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte, por ejemplo, también es un camino. Un camino tiene un principio, un punto álgido y un final. Todos los caminos de la vida lo tienen. Todas las oportunidades lo tienen. Y hay oportunidades que pasan una sola vez y otras que no pasan nunca. Pero se le sigue esperando porque es lo que corresponde, porque no se sabe lo que puede pasar mañana. Abrirse los caminos es permitirse aceptar una vida de apertura, por lo cual si tu sistema es un sistema cerrado de pensamiento, es obvio que te va a ser imposible abrirte vos mismo los caminos. Por lo cual, Eshu te enseña que todo tiene un lado positivo y negativo, que todo tiene un inicio, un medio y un fin. Esos 3 puntos son fundamentales poder definirlos por lo menos en el inicio y en el medio. Si te querés poner un negocio, prepárate para no ganar dinero por 1 año y medio. Entonces tenés que proyectar tu negocio en cuánto vas a tardar en recuperar el capital invertido. Vas a tardar 18 meses en recuperar ese capital.
Con esta metodología, claro está. Ustedes vieron que le hablé de macumba o de magia, no. Les voy dando fundamentos de los caminos, que es donde todos los seres humanos transitamos. Tomemos un colectivo, un bus, un auto, un metro o un tren o un avión. Eso da igual. Los caminos necesitan un punto de inicio y un punto de final. Y lo que sucede en el medio es la vida misma. Si tenés los caminos cerrados del dinero, estás limitado para poder adquirir las cosas que complementan tu existencia, sea de forma mínima para sobrevivir o superlativa para tus lujos. ¿Por qué los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres? La respuesta es bastante simple. El rico no es que es asqueroso y soberbio, está completamente enfocado en lo que está haciendo y no te está prestando atención a vos porque sería perder el tiempo que pensás de forma negativa. Significa que la mayoría de las personas piensan de forma negativa, sí, y causaron que los demás fueran pobres, sí, exacto. Ahora, si vos querés salir de esa condición sin un solo recurso, primero ordená y proyectá y trazá un camino que vas a seguir a rajatabla, contra viento y marea y contra toda opinión y contra todo pronóstico. Segundo consejo muy importante, no compartas con nadie, a excepción de tus personas más cercanas, ¿sí? Como una esposa, un esposo, un hijo, si es una persona que trabaja a tu lado, o una persona de confianza que sea del círculo familiar. Salvo el esposo y la esposa o la madre o los padres, evitar comentarles de tus proyectos. No le cuentes a la gente lo que querés hacer. Contales a la gente lo que vos querés que ellos crean que vas a hacer. Pero eso sería como falsear la verdad. Ellos no tienen por qué saber lo que vos vas a hacer. Porque si lo saben, te van a ojear. Porque ellos no lo pueden hacer. Vos tenés que tener como tercer consejo, no más de 10 personas a tu alrededor. Si en tu vida hay más de 10 personas, sos un perdedor o una perdedora. No puede haber en tu vida un círculo mayor a 10 personas. Si hay un círculo mayor a 10 personas, pero yo tengo amigos acá, ya esos no son tus amigos, son compañeros de circunstancias de placer. La amistad es otra cosa, los socios son otra cosa, pero no puede haber a tu alrededor más de 10 personas que puedan tener acceso directo a vos. El resto de la humanidad debe quedar completamente aislada y ese es mi tercer consejo. El cuarto consejo es la observación. Perdedor se contagia. El cuarto consejo es alejate de las personas perdedoras. Alejate de las personas perdedoras. Son las personas más peligrosas para desarrollar un emprendimiento. Y quinto consejo de Abrecaminos, antes de hacerte el Abrecaminos, que si querés que yo te lo haga, ¿sí? Porque voy a estar en la costa atlántica, partido de la costa, General Pueyrredón y más allá. Voy a estar recorriendo estos días la costa atlántica, así que me vas a encontrar seguramente en San Clemente, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, Miramar. Y capaz que me voy a la mesa de Necochea para averiguar lo del secreto de la mesa de Necochea. Compañero, un saludo para la gente de San Luis. Un saludo para toda la gente linda que me manda saludos por YouTube. Un saludo para Mr. Kiss también, ¿sí? Ahí está, gordo. Ya te mandé un saludo. Un saludo para Mr. Kiss de San Luis para todo el país. Un gordo que yo quiero, que tiene un micro que vamos a usar en algún momento para ir a llevar la palabra de la doctrina unificada a toda la República Argentina. ¿Sí? Estos han sido un poco las recomendaciones que te doy antes de contratar un trabajo de Abrecaminos. Por si eso te interesa, por supuesto, nuestro teléfono de contacto vía WhatsApp está en la descripción del video. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelétero. Laro ye, shuve moyupa lupante. Salve su banda, salve sebeyu. Si ustedes no se ponen un plan, yo no puedo enseñarles más nada. Ustedes no vienen a estos videos a ver las cosas que yo digo, vienen a encontrar respuestas. Algunos las encuentran, otros no. No vas a encontrar todas las respuestas aquí.
que vas a encontrar acá son mecanismos que te permiten encontrar tus propias respuestas. Es la forma más honesta de poder distribuir conocimiento que de alguna manera te permita el crecimiento espiritual. Hacer magia no es un chiste, miembro de este canal. Y si querés hacer magia conmigo tenés que tener dinero. Si no, no te enseño. Y si estás acá es porque estás accediendo a videos que accedió mucha gente durante 7 años y ahora ya no más. ¿Por qué? Porque el canal va a crecer enormemente. Y ustedes van a ser los primeros que vieron esos videos y la gente nueva ya no los va a poder ver si no paga. Pero ustedes lo vieron gratis. Con todo lo que yo les expliqué durante estos 7 años tendría que bastar para que por lo menos el 20% de ustedes sean magos. Que de hecho, muchos de los que están acá en miembros son magos. Son personas que ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, ser probos en la magia es hacer magia. No tendrías que estar mirando este video, tendrías que estar haciendo magia. Así que apagá la computadora y andá a hacer magia. Sí, como dice el rubio ese, ve al puto gimnasio. Bueno, ve y haz la puta magia. Ve, apagá este video ahora mismo y andá y hacé magia. Y después vení y consultá. Y págate la consulta, sí. Un abrazo grande. Estoy en Buenos Aires, así que voy a ir sacando videos para miembros en la playa, sí, en el mar. Vamos a empezar a enseñar cábala de los orillados. Así que calladito, no se lo cuenten a nadie, sean bien egoístas. Nos vemos en el próximo video.